debatiendo sobre este asunto. Me tuve que ir a la tanda y quedaron hablando, tanto el edil como Verónica, y la verdad estoy seguro que se perdieron en casa lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que, esas tres cositas que querías agregar? Lo del llamado no lo digo yo, lo dicen edil de Partido Nacional en el departamento de Canelones y también del Partido Colorado, o sea que eso lo tendrá que arreglar usted con ellos, porque están diciendo... No, que llamó desde Torre Ejecutiva. Mi razonamiento iba hacia el ninguneo del espacio Junta Departamental y los ediles, y creo que también Orsi cometió ese error cuando llama aparte a uno solo, e incluso el debate no se dio ni siquiera entre los legisladores del propio Frente Amplio. Estos son Canelones. Sí, por eso yo estoy hablando de mi razonamiento. Perfecto. Y que no haya existido una llamada de Montevideo, creo que no es necesario, porque teniendo a Laura Raffo allí en la departamental con una línea muy directa con el presidente de la República, me parece que sería ingenuo no creer que ninguna de las decisiones que se tomó allí por lo menos iba en contra de lo que se piensa en Torre Ejecutiva o se avala desde Torre Ejecutiva. Y respecto a lo que decían más temprano de los medios públicos, a mí me parece un debate muy interesante que hay que dar, no solo a nivel departamental, sino a nivel nacional, y si es la audiencia lo que va a marcar eso, habría que rever también qué pasa con el canal estatal, que entre 0,2 y 0,3, no sé si ha tenido alguna audiencia un poco más de lo que está eso. Diciendo usted. Bien. Es más, lo he dicho siempre, hay un gran debate nacional en todo sentido. Perfecto. Bien. Totalmente. Comparto entonces. Vale. Bien. Bueno, yo en realidad creo objetivamente que fue una pena que no se aprobara el préstamo del BID en esta oportunidad, más allá de que ideológicamente estoy en contra del endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay algo claro, que es que las obras de saneamiento en Montevideo se han hecho mediante la financiación del BID. Y en realidad el Partido Nacional, la oposición toda, ha votado históricamente los préstamos del BID que financian el saneamiento de Montevideo. Único departamento que se tiene que encargar del saneamiento. Porque en el resto de los departamentos esta situación no pasa porque el saneamiento se ocupa OCE, ¿no? O sea que me parece que no es un detalle menor. De los presupuestos de ninguna intendencia salen recursos para ocuparse del saneamiento. Claro, pero acá lo que no salió fue justamente no por el saneamiento, sino por los 50 para la basura. Hablando del endeudamiento, sobre todo, por lo que decía hoy Fernando, en cuanto a si la intendencia con sus recursos propios... No le alcanza para... No le alcanza, bueno, es la única intendencia que tiene que costear un saneamiento del departamento. Obviamente, es la que recauda más, sí, por muchas causas, pero también el saneamiento implica en el presupuesto un impacto importante, porque más allá de las obras de infraestructura, después está todo el mantenimiento de la red de saneamiento, que la Intendencia lo hace con recursos propios. ¿Y por qué no se planteó solo para saneamiento? ¿Por qué no se plantea para saneamiento esta oportunidad? Porque en realidad que el sistema de contenedores fracasó, estamos absolutamente de acuerdo. De hecho, los trabajadores lo plantearon antes que se trajera el sistema de contenedores, que Montevideo no estaba preparada para eso, que iban a ser basurales en todas las esquinas. La vida nos dio la razón. Nunca funcionó el sistema de contenedores y de hecho no se adapta a un departamento donde hay diferencias tan grandes entre el territorio, que no es tan amplio, pero la realidad es que tú de un municipio al otro y dentro de un mismo municipio tenés realidades muy distintas, que un único sistema de recolección no funciona. ¿Por qué los trabajadores municipales en este caso, por ejemplo, estaban de acuerdo? No con el endeudamiento, sino con lo que planteaba el cambio del préstamo del BID en limpieza, porque en realidad es la primera administración en más de 30 años, en este caso, que reconoce el fracaso, porque no lo pone explícitamente, pero en realidad propone un cambio de estructura en la recolección de residuos, contemplando la realidad de cada territorio para aplicar un sistema de recolección diferente entre 3 sistemas que combina esta nueva reestructura. Pero después de 30 años se dan cuenta que no funciona. Bueno, la realidad es que para nosotros es una continuidad de una administración, pero la verdad es que Carolina Cose inicia una nueva administración, en este caso, bien distinta a la anterior, en lo que tiene que ver con este sector puntualmente, con limpieza. Martínez vino a privatizarla, a vender los camiones municipales a empresas privadas y a poner un director que en realidad no gestionara, sino que veía a quién le repartía los camiones municipales. O sea, sin ningún plan de cómo solucionar con los recursos propios. En este caso, a mí lo que me preocupa es que yo entiendo que el Partido Nacional o que la oposición entera no confía en Carolina Cose porque, no sé, porque lo que pasó en el Antel Arena, o porque no confía en Carolina Cose porque no le tiene confianza. El problema es que lo que no se votó
o sea, podrá perjudicar en el resumen político o no, por lo menos en mi análisis personal. Yo creo que el hecho de no haberle votado el préstamo a Carolina Cose la va a beneficiar y no perjudicar en su imagen, porque en realidad pueden pasar dos cosas. Después vamos a Carolina directo. Separala por un momentito. Yo creo que en realidad no va a perjudicar a su persona, porque si le va bien o le va mal, en realidad yo creo que ella tendrá argumento después para plantearlo, pero el hecho es que la limpieza, a menos que la Intendencia, para las modificaciones presupuestales, haga un cambio en el presupuesto que mandó, porque el presupuesto no prevé poder hacer esto en el quinquenal. De hecho, bajó el dinero con respecto a la administración Martínez, la que pone Carolina Cose, es menor la cantidad de dinero para inversiones en limpieza, o sea que es imposible que esto se pueda hacer con dinero por lo menos de lo que fue el presupuesto, o sea que en las modificaciones presupuestales de cada año va a tener que hacer grandes cambios, o tenía un plan B, que también puede ser. No sale el préstamo del BID, tengo un plan B pensando en el futuro de esta administración. Bien. El tema es que la realidad es que hoy no hay cómo mejorar la limpieza manteniendo solo el sistema de contenedores, que en eso vamos a estar de acuerdo, y por el otro lado no hay de dónde, hoy, con lo que está votado en el quinquenal, no hay de dónde sacar los recursos propios para poder hacerlo. Tampoco es viable un endeudamiento con el Banco República, porque se planteó por parte de algunos ediles. Hagan con el préstamo del BID todo el saneamiento y pidan un préstamo al Banco República. ¿Por qué no? Porque el préstamo del Banco República se tiene que pagar dentro del quinquenio. O sea, y esa cantidad de millones de dólares no lo puede cubrir la Intendencia. A ver, faltaba Fer. Yo me quedé con varias cosas. Hoy cuando Vero preguntaba cuál es el rol de los ediles departamentales, lógicamente uno de los roles del edil departamental es legislar en su departamento, pero yo estoy convencida que uno de los roles del edil departamental es el contralor. Obviamente tienen que ser un control a la administración, en este caso, de la Intendencia de Montevideo. Yo creo que acá existe una responsabilidad política bien clara por parte de la Intendenta de Montevideo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la política es negociación. Y quien está en el lugar del poder, en este caso, o quien tiene las mayorías, siempre tiene que tener la humildad de poder negociar, conversar y dialogar con las minorías. Así entendemos la democracia en este país. Y así también es lo que lleva a veces a este tipo de préstamos de mayorías especiales, que lo que justamente implica es, bueno, este diálogo, ceder. Obviamente acá no existen monarquías, existen democracias, entonces las cosas se generan en consenso y más cosas a largo plazo. ¿En cuánto tenía que pagarse este préstamo? Bueno, 25 años. En 25 años. Uno de los argumentos que se utilizaban por parte de la oposición era que justamente la inversión a pagar en 25 años de cosas que no iban a subsistir de acá a 25 años parecía un tanto injusto e ilógico. Correcto. Yo creo que cuando se plantea esta posición por parte del Partido Nacional, puntualmente, yo no sé para quién es noticia que el Partido Nacional no comparte ni el rumbo ni la gestión de la Intendencia de Montevideo. Me llama mucho la atención que esto sea una noticia. Es claro que no se comparte el rumbo de la gestión de Carolina Cose. Un poco de eso quería preguntarte. Y a mí me quedó algo de la intendenta que cuando termina su conferencia dice, bueno, esto se va a hacer igual. Con el préstamo o sin el préstamo se va a hacer igual. Bueno, entonces ¿esos fondos existen? ¿O por qué no lo planteamos antes? ¿De qué estamos hablando? Cuando se dice, bueno, lo vamos a hacer igual. Perfecto. Entonces, ¿por qué estábamos pidiendo un préstamo para endeudar a los montevideanos de acá a 25 añros? Yo creo que ese tipo de cosas también son las que dinamitan un poco la confianza política, la falta de diálogo. Vamos a repasar lo que decía Cose, ¿les parece? Dale. O partes por lo pronto y me falta una cosita, de la conferencia. Termina, decime. No, que también a mí lo que me deja un sinsabor o un gusto muy amargo es como esta inmadurez política de al día siguiente responsabilizar. Yo escuché una representante nacional decir, dejaron a miles viviendo en la mierda. ¿En serio? ¿En serio queremos responsabilizar? Porque, a ver, esta es la peor versión del otro. Cuando uno entiende, porque se puede compartir o no que se haya votado el préstamo, pero ¿en serio creen que los ediles de la oposición quieren eso? ¿En serio? No, en cualquier caso uno podría decir, pero ¿cómo? Estaban viviendo en la mierda con la gestión. Bueno, pero hay gente que no tiene saneamiento. El tema es que vos no votaste y que dejaste cero. Vamos a repasar a ver lo que decía la intendenta. Lo que estoy planteando, sí. Ese es el tema de responsabilidad. ¿Saben que lo quieren? Repasemos lo que decía la propia intendenta, a ver. Hemos negociado de buena fe,
hemos negociado con transparencia, presentando el proyecto desde agosto del 2021 a la Junta y a la ciudadanía en audiencias públicas. Hemos aceptado sugerencias, hemos establecido un ámbito de negociación donde estuvieron integrados todos los partidos políticos con representación en la Junta Departamental. Hemos también aceptado propuestas. Hemos dicho que sí varias veces a propuestas del Partido Nacional y ningún sí le vino bien. El hecho de hoy traza una línea que marca dos formas de hacer política. De un lado, que es el nuestro, está la forma seria de hacer política, poniendo en el centro los intereses de la gente, poniendo en el centro los intereses de Montevideo, poniendo en el centro los principios. Del otro lado de la línea está la irresponsabilidad de hacer política menor. ¿Quiénes se perjudican? ¿Quiénes se perjudican? Se perjudican los miles de ciudadanos que se quedan sin las obras de saneamiento que estaban previstas en el proyecto y en la adenda que habíamos planteado. Y se perjudican 1.300.000 personas que viven en Montevideo. Bien, no sé si estaba en el compendio, pero esa frase de no nos dejan limpiar, no estaba en el compendio, pero... Sí. Pero sí lo dijo, ¿no? Sí, no nos dejan limpiar. No nos dejan trabajar. No nos dejan limpiar. Bueno, reflexiones. Bueno, la verdad que hay mucho para decir de esto. Primero, tanto se queja mucha población y quien habla también de la famosa grieta, y acá lo escuchamos, ¿no? Trazamos una línea, ¿qué hace una línea? Separar. De un lado estamos nosotros, que somos los mejores, somos los buenos, que estamos preocupados por la población más vulnerable. Y del otro están ustedes, la oposición, que bueno, que en realidad son los malos, que no le dan saneamiento a la gente, que no nos dieron la oportunidad de seguir avanzando, lo cual primero es un relato típico frente amplista que quiere instalar y que nosotros no lo vamos a permitir y vamos a dar batalla. Y por ejemplo, como nosotros siempre lo decimos, Carolina Cose es una mujer que le gusta dividir. Y a la prueba me remito. Y decir que no la dejamos limpiar, no. La verdad que la palabra que me surge, ella dice mala fe. Yo digo que ella no tiene vergüenza, porque acá nadie actuó de mala fe. Nadie actuó de mala fe. Podemos estar de acuerdo o no en las distintas trabajos, en las mesas, en las resoluciones, etc. Pero hablar de mala fe, me parece que se equivoca fuerte la intendenta, como se ha equivocado sistemáticamente a la hora de salir a declarar, porque acuérdense cuando hizo renunciar a Signorelli, que fue el que supuestamente el encargado de hacer las donaciones a favor de la campaña del sí. Y hago un paréntesis, nosotros presentamos una denuncia penal al respecto. La primera declaración de Carolina Cose es, bueno, ya está, ya se habló con él, ya pasó. Y miren lo que pasó después, ¿no? Lo tuvieron que renunciar y todo lo que eso surgió. Por lo tanto, me parecen desafortunadas, me parecen que además la que miente en este caso es la intendenta, y que yo les voy a decir una cosa también que quede bien claro. Si tanto interés tiene la intendenta de llevarle el saneamiento a lo que menos tienen, miren, yo aquí les traje y se los dejo a todos ustedes, una moción que presentamos en sala luego de haber votado el préstamo, que no salió aprobado, porque los recursos de la Intendencia están, ¿verdad? O sea, las contrapartidas de los 24 millones de dólares con recursos propios, la Intendencia le dijo al BID, nosotros lo ponemos de nuestras arcas. Lo que nosotros decimos, perfecto, ya que están los recursos para saneamiento y el préstamo no salió, porque desde la oposición consideramos que para bienes fungibles no, ya que está la plata, que por ahí se dijo que no hay dinero, ya que está la plata, vamos a votarlo. Si el dinero está, ¿sabe lo que hizo el Frente Amplio? No se presentó a sala. Entonces, el relato de que quieren estar con los más humildes, yo y muchos no nos la comemos. Entonces, si el dinero está, ¿por qué no se presentaron a sala y votaron esto con las dos manos? Es un relato. Entonces, ¿quién hace política por lo bajo? ¿El Partido Nacional, el Partido Colorado, quien no acompañó esto? ¿O la política por debajo la hace Carolina Cose y su equipo, que bastantes antecedentes tiene? Nosotros lo que decimos es lo siguiente, y termino, Victoria. Quien habla y el Partido Nacional no va a ser condescendiente con una despilfarradora contumaz. Y eso que quede bien claro. Bien. Por otro lado, y un paréntesis porque me voy a ir de tema, si no, yo me alegro poder estar de acuerdo con el gremio de OM y ya le tiendo una invitación a Valeria para trabajar en conjunto el Partido Nacional para tratar de cambiar el sistema actual de recolección o presentar un nuevo modelo.
Porque quien habla le dejó en mano al intendente Martínez hace 5 años un nuevo proyecto. Sabiendo que el gremio está a favor de que no es el mejor sistema, bienvenido sea. Así que me parece que en ese sentido es una buena noticia y tiendo la mano para trabajar en conjunto con el gremio. Una pregunta, si llegara a ganar mañana la intendencia del Partido Nacional, por ejemplo, ¿no? Claro está que esta transformación del sistema de limpieza requiere una inversión. Es evidente que no alcanza con la gestión o la administración que hace la intendencia, porque los recursos no le estarían dando, si no, no estaría precisando 50 millones para eso. Bueno, yo no sé si es tan evidente. Bueno, no, la pregunta es, si se encontraran con esa realidad, que no dan los números, ¿el Partido Nacional estaría dispuesto a hacer una transformación estructural de la propia intendencia? Mucho menos en gasto de funcionamiento, mucho menos servicios que no son directamente para los impuestos que uno paga. ¿Estarían dispuestos a bajar el canal de yo hablo por mí, no hablo por... O sea, si bien integro el Partido Nacional, es hacer futurología. Obviamente trabajamos para ganar la próxima elección departamental, lo que es seguro. Por eso va a suponer, para hacer los cambios, va a suponer decisiones muy poco simpáticas, ¿no? Pero por supuesto, si hay un derroche a troche y moche en la intendencia en cosas que no son necesarias. Bien. Ya digo, el canal TV Ciudad, como usted bien decía, que yo siempre lo he denunciado, me parece un gasto completamente innecesario. Destinar lo que se recauda... En el esquema, digamos, el gasto de funcionamiento es una porción, creo que no sé si no es la mayor porción de los gastos de la intendencia. Entonces... Sí, aparte además, insisto, de cada 100 pesos que se recaudan, 14 pesos van a obras. Díganme ustedes andan en la calle, o sea... Los pozos que hay en la calle ya son realmente... Miren bueno, lo que pero son... se han visto obras también. ¿Pero qué obras por parte de esta administración? Yo pregunto, ¿qué obras realmente? Puntualmente de esta no, está bien. Bueno, está bien. A ver, hicieron el paso de desnivel en Avenida Italia por el Fondo Capital, 18 millones de dólares, 4 años, para hacer 50 metros de un paso de desnivel. Pero por favor, le pedí una inspección ocular al director Itamusu para que a ver si pasan los bondis de 2 pisos. Todavía estoy esperando la respuesta. No, vamos arriba. Bien. Entonces... Me parece que hay un montón de cosas en donde meter la mano y decir en dónde va a ir el gasto, que la Intendencia la verdad que no está cumpliendo con su función. Bien. ¿Querías decir algo, Valeria? Sí, yo, después voy a comentar. Objetivamente, porque lo digo siempre y realmente es mi opinión personal, ¿no? O sea, me saco porque acá no tengo el rol le transmito a Deón tu invitación. Pero realmente, lo que está pasando me resulta mezquino. Ayer hay un edil que utilizó la misma palabra, me resulta mezquino. Lo que pasó en Río Negro es mezquino, lo que pasó en Canelones, no la última vez que apareció ese voto, es mezquino, lo que pasó en Rocha es mezquino y lo que pasa en Montevideo es mezquino. ¿Por qué? Porque en realidad el Partido Nacional ya votó préstamos del BID, ya votó endeudamiento a 25 años, la oposición o parte de la oposición votó a Daniel Martínez endeudamiento mediante el Fondo Capital y también habían camiones y contenedores y se votó y los camiones están llegando ahora y parte de la oposición votó a ese endeudamiento. Bueno, sigue siendo parte de la coalición. Sigue siendo parte de la coalición Novik, ¿no? O por lo menos lo era. Te recuerdo cómo fue la votación a puertas cerradas, ¿te acordás? En la foto está Novik, estaba Novik, pero la realidad es que se votó, o sea que hay antecedentes de endeudamiento y obviamente para hacer un cambio estructural, en este caso en limpieza, pero para cualquier cambio estructural, vos precisás invertir con qué lo vas a hacer. Y obviamente que son camiones y contenedores para cambiar una estructura que vos la vas a dividir en 3 sistemas distintos y requieren 3 camiones distintos, 3 contenedores distintos para traerlos. Bien. Y comenzar, Valeria, lo vas a necesitar. Entonces, realmente pregunta. Creo, para que termino, realmente creo que en estas votaciones, menciono los 4 departamentos o en esas 4 visiones, primero, se prioriza en 2 casos la imagen del intendente pensando en su proyección partidaria o para ser candidatos, que son Montevideo y Canelones. Y por el otro lado, no se pone el ciudadano en el centro. Perfecto. Se pone en sí, es gastadora compulsiva, en sí, la excusa del endeudamiento, ya te lo digo, no la llevo porque ya votaron, históricamente han votado desde el Partido Nacional endeudamiento, no pero es endeudamiento en 25 años. Pero no importa el para qué, Valeria. Entonces,
Pero se plantea que estoy endeudando 25 años la intendencia. ¿Para comprar camiones y contenedores? Todos los préstamos del BID se te pudre a los son 3 25 años. años. Imagínate. Ahora, yo le pregunto a Valeria, esta propuesta del Partido Nacional, que el Frente Amplio no la llevó, que es destinar 30 millones a saneamiento con recursos propios. Pero ¿Es mezquina? era evidente que tirarla ¿Pero es ayer. mezquino? Pero era evidente no, te que estoy tirarla ayer. consultando. ¿La actitud del Frente Amplio es mezquina? Pero la intendencia Bien, ahora va a tener Fernando, que por ver favor. con qué cubre lo que no va a poder Vale, hacer. perdón, la ya actitud de no está. votar Fer, esto. Nando. Sí, yo voy a hacer el talón en la palabra mezquino, pero para hablar del sistema mezquino, no del comportamiento de un grupo de ediles mezquino, el sistema es mezquino. A ver. Hasta el ejemplo que pones de que otros préstamos del BID se pagaron, es que el sistema político prefiere endeudarse antes de hacer lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es achicar los gastos. Lo que tiene que hacer es reducir, es ser O más capaz que eficiente, Montevideo no es tiene ser que más- tener el saneamiento como lo tiene el resto del país. Espera un poquito. ¿Escuchaste esa parte el resto, cuando la dije? Tacuarembó paga tasa de saneamiento, la gente paga tasa de saneamiento. Sí, pero no se encarga la intendencia del Paga saneamiento, esa- se paga encarga tasa de OCE. sa- Mirá, Valeria. Se encarga OCE. Te escuché, déjame hablar porque te voy a decir. Mirá, ya voy a terminar con el concepto de mezquino y después te voy a dar un dato. Que seguramente Anda prontándote. seguramente el edil lo puede ratificar. Porque además es transparente, está en la página web de la Intendencia, es bien fácil ir y verlo. Te vamos a tener que acercar el abaco porque... ¿viste? Sí, el abaco. Pero el concepto de mezquindad, yo creo que la mezquindad es no hacer lo que hay que hacer. No votar un préstamo, no votar un endeudamiento, que vuelvo a decir lo que dije al principio, es insignificante. Absolutamente insignificante. Si pretendemos que la Intendencia de Montevideo recoja la basura y haga el saneamiento en los barrios más carenciados, solamente con un préstamo del BID, estamos mal. Esa es parte de la mezquindad. Yo creo que la mezquindad del sistema todo, y ahí todos. No hay que votar ni ni el de Canelones, ni ninguno de los préstamos del BID. Hay que cerrar TV Ciudad, por ejemplo, una de las tantas cosas. 8.500 funcionarios de la Intendencia de Montevideo. Y este es el dato que te voy a dar. Además hay que tener sensibilidad social. Además hay que tener 11 intendentes del Frente Amplio, 30 años de gestión, y todavía no tuvieron tiempo de atender a los barrios más carenciados para hacerle el saneamiento, a los barrios más difíciles. Todavía no tuvieron tiempo. 11. Hay que tener un poco, no vale solo la declaratoria, porque nosotros, como dice Cose con toda su soberbia y todo su cinismo, nosotros atendemos la sensibilidad social y los otros son los malos de la película. ¿Dónde está la sensibilidad social? ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Dónde están los pobres de Montevideo atendidos? Que hay que pedir 70 millones después que recaudaste 21.000 millones. Y el dato que yo les quería dar, no a Valeria todo, en la página web de la Intendencia, por concepto de tasa de saneamiento, se recaudaron 2.052 millones de pesos. Esos son unos 50 millones de dólares, más o menos, 46. ¿Sabe cuánto se gastó de eso? De eso que se recaudó para saneamiento, ¿cuánto se aplicó a saneamiento? No es un invento, está en la página web. 2020, 17. Se recaudaron 50 y a saneamiento fueron 17. ¿Y el resto? Y el resto a los gastos de funcionamiento, los sueldos, los gastos de funcionamiento, el 86%. ¿Y eso no es el saneamiento? ¿Qué lo hacen? ¿Naves espaciales, extraterrestres de mantenimiento? Espera un poquito, ya vas a hablar. ¿Naves espaciales? No te pongas ansiosa. Esto no es ADEOM, esto ¿Naves es Estaboca espaciales? No te pongas ansiosa, ya va a llegar. Capaz que tengo ansiedad porque estoy gordita. 86%. Ah, bueno, ¿te gusta lo gordo? A ver, eché un poquito. Vale, déjalo seguir, dale. La corneta. 86% del gasto de la Intendencia son sueldos, entre ellos los de Valeria Ripoll y de toda la Filarmónica, y gasto de funcionamiento. Gasto de funcionamiento incluye limpiar la trompeta de la Filarmónica. Se incluye también entre los gastos. Bueno, es más importante limpiarle la trompeta al que toca en la Filarmónica que hacerle el saneamiento a los barrios más humildes de Montevideo. Es un tema de sensibilidad. Silencio. Yo te preguntaría la inversa. ¿Cuántas personas tienen saneamiento gracias a la Intendencia de Montevideo, en realidad? A todos los planes de saneamiento que se han hecho históricamente. ¿Cuántas intendencias invierten de su presupuesto en saneamiento? Ninguna. Solamente la de Montevideo. Pero me Entonces, escuchaste. en realidad, ¿Me escuchaste? está bien que a vos no te guste la orquesta filarmónica, detestás Me a los encanta. trabajadores. Te escuché antes de ayer que si José lo representa todo lo que vos detestás, obviamente me detestás a mí y a todos los trabajadores, porque José lo representa a los trabajadores.
trabajadores. Entonces entiendo que vos digas que los trabajadores de la Filarmónica no son necesarios y que gasto de funcionamiento. Gasto de funcionamiento es que la intendencia funcione, que pueda presentar, Después que pueda no te prestar los quejes si la servicios. dicen sin TV. Sí, es la verdad. Yo que sé, no Bueno, lo dije a ver, yo, lo vamos dijiste a- vos. la cosa Lo se dijiste está tú. poniendo Lo dijiste la tú. gallineta, Se ¿no? está Lo dijiste poniendo tú. No, burda. ves que Vamos te- a cerrar. Bájale, por favor, el micrófono. Vamos a cerrar con la palabra de... Vale, por favor. ¿Me podrían respetar un momentito? Bueno, veo que no. ¿Podemos bajar? Bien, entran por mi micrófono. Me gustaría realmente que nuestro invitado pudiera cerrar este capítulo, dejar planteado... Basta con la onomatopeya, chico, por favor. A ver si nuestro invitado puede, de alguna manera, ya creo que queda claro, se repasó el por qué no, el por qué sí, lo que se opina de las dos orillas distintos. Y hay mucho espacio de interpretaciones y deducciones, ¿no? Pero bueno, así es la cosa. ¿Cómo queda el ánimo de la Junta Departamental? ¿Cómo van a seguir adelante trabajando supuestamente en conjunto? ¿Qué es lo que la gente necesita, no? Ahora, también en el debate aquí en el piso, lo que es la Intendencia de Montevideo y lo que genera también, ¿no? Eso muestra también de que se necesita cambiar el rumbo, otra gestión, darle otra cara a Montevideo, que realmente es una ciudad que no hace falta irnos muy lejos, que si andamos por el interior mismo o por ciudades limítrofes, es una ciudad, Montevideo, que ha quedado bastante estancada desde todo punto de vista. Dicho esto, me parece que lo que tiene el diálogo en la Junta Departamental va a seguir siendo el mismo. ¿El mismo también con los ediles colorados? ¿El diálogo? Sí. Siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Lo Esto que no mandata generó después. Eso se resolverá y se verá a ver Peña por qué fue que mandató a los 2 ediles de Ciudadanos a acompañar este préstamo. Se tendrá que hacer cargo y tendrá, bastante grandecito es, y tendrá que ser responsable de sus acciones. Lo que yo digo es que un ¿Pero préstamo... eso qué quiere decir? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No lo sé. Se podrá imaginar que yo no las sé cuáles van a ser las consecuencias. Si es que hay, capaz que no. Él dijo que no hay coalición en Montevideo. Por eso, que se haga cargo de sus dichos. Nosotros en bloque, como Partido Nacional y como colectividad Partido Nacional, lo que hagan el resto, cosa del resto. Dijimos y votamos que más endeudamiento para Montevideo no, que 25 años, es decir, 5 administraciones para adelante, comprando y gastando en contenedores que se pudren en 3 años, o los camiones que muchos... Sin ahondar en los trabajadores, que tampoco te sientas enojada, pero que es así, los rompen a propósito para no salir y después todo el relajo que se armó a fin de año, que es la misma película que vemos, a punto de decretar la emergencia sanitaria, nosotros para eso decimos que no. Por eso decimos que no. Y también le decimos que no, y hay que decirlo con todas las letras, por más que algunos se digan mezquinos, que digan que no comparten. La garantía aquí es la intendenta de Montevideo, que es Carolina Cose. No tiene nuestro respaldo. Déjeme terminar con esto. Derrochó en Antel, derrochó teniendo una sede en el Ministerio de Industria, pagando 1 millón de pesos por mes en la peatonal Sarandí. A ver, destinó recursos de la propia intendencia para una fuerza política como el Frente Amplio de la Quintera, a la cual le hicimos denuncia penal. Obviamente no tiene nuestra confianza y obviamente le vamos a decir que no al derroche de Cose. Bueno, muy bien. Diego Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y ahora lo que queda es ver cuál es el plan B, ¿no?, de la intendenta de Montevideo para los montevideanos. Ojalá el plan B sea ya que tiene 30 millones para destinar como tenía recursos propios, que los 30 millones los destina al saneamiento de los que menos tienen. A ver qué sensibilidad social tiene. Dijo en 10 días. Vamos a hacer una pausa y volvemos con otro tema. Gracias. Que no tengas que